Seguimos en Alemania, seguimos haciendo el cinematógrafo desde este país, desde la ciudad de Hamburgo. El Festival de Cine de Hamburgo terminó, el Filmfest Hamburg terminó, pero nosotros hicimos una entrevista con Samuel Delgado y Elena Girón, directores de Ellos acarrean la muerte o Ellos traen la muerte, película que revisa el mito de Cristóbal Colón. Empezamos así el cinematógrafo. ¿Cómo van, Samuel? Hola, Roger, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, estamos en un escenario muy distinto al de la película, evidentemente. Bastante. ¿No? O sea, ustedes hacen una película sobre Colón, estamos en un siglo muy lejano al nuestro, y en ese sentido estamos en absolutamente la contemporaneidad. ¿Por qué dos cineastas tan jóvenes eligen nada más y nada menos que meterse con el mito de Cristóforo Colombo, Cristóbal Colón, y hacer una película que transcurre muchos siglos atrás?
Bueno, es como parte de por lo que hacemos cine, ¿no? Que es para tratar de entender aquellas cosas que nos afectan y que nos constituyen como seres humanos, ¿no? A nosotros nos sentíamos la necesidad de tratar de entender de dónde venimos en términos culturales, ¿no? Ya que la cultura es lo que nos constituye como individuos, de dónde viene nuestra cultura. Entonces, buscamos la fecha paradigmática, ¿no? 1492. Y también quizá esa tensión que existe, ¿no? Entre ese mundo representado, ¿no? Que sería como ese pasado de 1492, que bueno, que todo lo que viene de ahí nos viene de esa mano letrada, de esa historia, digamos, hegemónica, y por otra parte, el tiempo presente, ¿no? Y cómo intervienen también nuestros deseos, nuestros miedos, digamos, nuestras ideas del presente en esa tensión, que genera no solo creaciones muy diversas, ¿no? Sino también muchas protestas, como las que estamos viendo también, quizá con esas estatuas derribadas, ¿no? Sí. Que no buscan tanto criticar el hecho colonial, que también, o el orden colonial que sigue estando vigente, sino problemas que siguen siendo sistémicos y que existen en la actualidad. La película trabaja con dos ejes narrativos. Una tiene que ver con la llegada, o el escape más que la llegada, de un conjunto de marineros que llevan la cabeza de Colón a una isla, que son las Islas Canarias. Pero de pronto la película es discontinua topológicamente, no cronológicamente, en tanto que hay otra historia, que son dos mujeres. Y allí aparece otra figura problemática de siglos atrás, quizás hoy transformada en otra línea de problemas respecto del lugar de la mujer, que es el concepto de las brujas. ¿Por qué eligieron esto? ¿Y por qué eligieron relacionarlo justamente con Colón? Pues realmente el mito de la bruja, tal y como lo conocemos ahora, también como que hunde sus raíces también a partir del siglo XV, se fue gestando a partir de todas esas ideas que surgieron con la modernidad y que cristalizaron de alguna forma ya en la Ilustración, ¿no? Todo ese arquetipo de la bruja, toda esa demonización sobre el cuerpo de la mujer y todo ese disciplinamiento, ¿no? que vivieron estos cuerpos a lo largo de los siglos. Entonces había una idea muy bonita en un libro de Silvia Federici que se llama El Calibán y la bruja, que ella, ¿no? hablaba de cómo a partir de ese siglo, de ese 1492, había como dos patas muy grandes que sostuvieron o hicieron que este nuevo régimen, ¿no? capitalista, este nuevo régimen social, cultural y económico, pues se sostuviera por una parte, sí, en la colonización de esas tierras al otro lado del océano, pero también en todo ese proceso de, digamos, disciplinamiento del cuerpo de las mujeres. Entonces esto nos ayuda mucho a estructurar la película, digamos, y a poner en relación diferentes represiones y diferentes también sí, como desde una motivos. Dialéctica de montaje llevada también a algo más grande, más estructural en términos narrativos, ¿no? Como buscar qué es lo que genera esta fricción entre esta justaposición de relatos, ¿no? como una especie de invocación de elementos para ver qué sucede, ¿no? Tratamos de entender cómo nos afectan estos relatos en nuestra construcción cultural y, como decía Elena, para nosotros están muy vinculados. Ustedes han hecho una película que no solamente se intenta pensar una contrahistoria, si se quiere, pero hay algo en particular que me parece que es el punto más poderoso desde el punto de vista, desde una lectura política, que son los usos de los mitos en Occidente y en particular el mito de Colón. ¿Por qué ese mito en particular? Podrían haber tomado tantos otros. Bueno, el mito de Colón a nosotros desde el Estado al que legalmente pertenecemos nos afecta especialmente, ¿no? Porque es uno de los mitos fundacionales de la identidad nacional española. Y es un mito que se empieza a utilizar a finales del XIX con la pérdida de las colonias por parte del Estado español como un emblema para ensalzar esa suerte de identidad nacional dañada por esta pérdida de las colonias, ¿no? Un mito con la voluntad de aglutinar, pero que está basado en la segregación. Entonces nos parece que
esa contradicción es uno de los problemas estructurales que tiene nuestra cultura y por lo tanto nosotros. Otra cosa que es característica de este problema es la relación con las lenguas. Es decir, uno de ustedes es de las Islas Canarias, el otro es de Galicia. Y en la película hay un personaje en particular justamente que lleva la cabeza de Colón, que es alguien que pertenece a un mundo que no sabemos muy bien cómo se configuró. Y ustedes tratan de dar cuenta de esa configuración subjetiva en ese personaje. Alguien de las Canarias. ¿Qué es ser alguien de las Canarias en ese contexto? Gran pregunta, ¿no? Gran pregunta. Desde luego nos parecía como muy pertinente que ese personaje, ¿no?, que fuera el personaje misterioso de la película, que es una especie como de guía que lleva a estos dos marineros gallegos por esa isla, tuviera acento canario, que es un acento que desde luego en esa época no existía, sino que viene a ser una creación de todo el proceso también violento, ¿no?, de colonización que hubo en esas islas, y más allá de eso también de todo el trasvase de cuerpos que se generó a partir de ese siglo, ¿no?, en las Islas Canarias. Fueron como un enclave muy estratégico también para eso que llamamos la economía triangular, ¿no?, que de alguna forma vio nacer también el capitalismo dentro del territorio del Estado español, ¿no?, y nos parecía importante que fuera Canarias esa persona que corta la cabeza de Colón. Sí, aparte en la película teníamos la posibilidad de generar este tipo de juegos por una cuestión de dispositivo, ¿no? La película en ningún momento pretende ser historicista, sino más bien al contrario casi. Nosotros jugamos a evocar un tiempo pretérito en el cual el universo de la ficción se crea por unos códigos singulares de la propia película. Entonces en ese universo esta ruptura del historicismo lingüístico nos parecía que políticamente sumaba en un sentido de reflexión sobre una contemporaneidad insular, ¿no?, sobre una cuestión que tiene que ver con la cultura de las Islas Canarias, que es un gran debate, ¿no?, que continúa presente en nuestros días y que creo que está basado en varias de las cuestiones que planteamos en la película en términos macro y nos ayudaba a localizarlo, ¿no? Hay algo que para nosotros es importante a la hora de acotar territorios, ¿no? Decidimos trabajar en territorios acotados porque nos ayuda a estructurar el pensamiento y los límites nos ayudan a crear también. Entonces, el ceñirnos a ese conflicto cultural específico de las Islas Canarias y no tratar, por ejemplo, de abordar los diversos conflictos que se generan en el continente americano, nos permite desarrollar con mayor profundidad un análisis. Me gustaría que hablemos un poco sobre cuestiones más centradas en las decisiones estéticas de la película, que son muchas. La primera de todo es esta idea de fragmentación o en todo caso división entre dos historias que transcurre, una en las Canarias y la otra en Galicia. Es una decisión poderosa esa, puede confundir. ¿Por qué tomaron la decisión de no explicitarlo y en todo caso dejar a merced del reconocimiento de los espectadores la distinción o las diferencias de los ecosistemas en los que están siendo las dos historias siendo narradas? Para nosotros tenía mucha importancia que las rupturas que hubiera en la película, que son muchas, no fueran evidentes desde el inicio, sino que
generaran un misterio, ¿no? Es algo que nos parece muy importante a la hora de trabajar, tener un misterio entre las manos, ¿no? Entonces, si misterio, básicamente, esquemáticamente, es ausencia de información. Entonces, si nosotros damos esa información de entrada, nos quedamos sin misterio que gestionar. Entonces, intentamos ver la forma de que para el espectador no sea necesario entender todas las situaciones desde el primer momento, sino que también pueda leer la película retrospectivamente, ¿no? Nos parece que hay muchos momentos en el cine que son los que más nos interesan a nosotros, en los que como espectadores descubrimos, ¿no? Encontramos hallazgos, leemos hacia atrás, hacia adelante, remontamos la película en nuestra cabeza y le encontramos nuevos vínculos, ¿no? Entonces el del territorio era uno de ellos, ¿no? Evidentemente cualquier persona puede pensar que estamos en el mismo territorio porque la luz tiene algo similar, el paisaje tiene algo similar, pero al cabo de un tiempo hay un cierto extrañamiento y una ausencia de continuidad del relato anterior que te hace empezar a pensar qué ha pasado entre medias, ¿no? ¿Qué ha pasado con estos hombres que había visto ahí hasta ahora? Al cabo de un tiempo se les menta y ya es manifiesto que esos hombres están en otro lugar. Entonces, este tipo de dosificaciones de la información me parece que nos dan como materia de misterio, ¿no? Hay algo que me parece muy notable de la película, que es el uso del plano general y la panorámica, no como planos de transición, sino como planos de narración. Quería preguntarles un poco sobre esa decisión en particular, que uno podría pensar que tiene que ver también con una forma de transmitir la experiencia subjetiva de los propios personajes. Tiene mucho que ver con eso que dices, también con esa idea que hablamos ayer, ¿no? de cómo pensar cómo estas personas a lo mejor se relacionaban en su momento con lo natural, qué de división podía haber entre lo natural y lo cultural. Nosotros creemos que eso era más bien algo en lo que los límites eran muy difusos, no como ahora, ¿no? En la que eso está la naturaleza es la otredad absoluta, ¿no? Digamos. Y entonces buscábamos también en esos planos la integración un poco de ese ser humano, digamos, en medio de esa gran amplitud. A veces te cuesta, ¿no? En los planos generales ver dónde está la persona, o ¿no? A través de la duración pues consigues verlo porque lo buscas, ¿no? A través del plano, pero de entrada no posicionarlo, ¿no? Tan claramente como en el interior de esa naturaleza. Y también muchas veces pues nos recordaba, por ejemplo, en los planos de las montañas también, analogías también, por ejemplo, con el personaje del burro, ¿no? Que también es otro de los grandes personajes de la película que cobra protagonismo en la secuencia final, ¿no? Pero que siempre está ahí presente. Que es un viejo pariente de un burro que usó Bresson. Pero bueno. Puede ser, tiene el mismo tamaño y está un poco más grande. Son primos. Pero sí, bueno, eso me permite a mí hacerles una pregunta en torno a un poco, ¿con qué tradición piensan que dialogan ustedes? Complejo eso porque nuestras referencias son muy eclécticas. En este tiempo creo que además todos tenemos referencias muy eclécticas, ¿no? Que vienen desde la tradición europea, por supuesto pesa posiblemente la que más, pero también hemos absorbido mucho de las vanguardias, ¿no? de distintas formas de pensar la propia materialidad del cine, repensar el dispositivo cinematográfico desde otros parámetros que no son únicamente narrativos. Es complejo encontrar como una única tradición a la que agarrarnos, ¿no? Hay varios guiños, ¿no? Está Jules Michelet, ¿no? El texto final es de él, es un autor que nos gusta mucho, tiene un ensayo muy bonito que se llama La bruja, ¿no? Que nos ayudó mucho a encarnar, digamos, esas mujeres que aparecen en la película de otra forma. Ana Mendieta, ¿no? Cómo piensa ella la memoria en sus performances y en sus fotografías, en sus películas, nos alucina también, ¿no? Como con algo tan concreto puede poner tanta rabia, ¿no? En un espacio tan pequeño. Y no sé, hay tantos, ¿no? Así. ¿Y cómo se ven en el contexto del cine gallego, digamos? Porque yo veo algunas
algún tipo de diálogo con el cine de Eloy Enciso, sobre todo con él, ¿no? O sea, antes de eso solo nombrar a Cocteau, porque creo que tenemos que nombrarlo, a Cocteau y sus rewind, pero sí, en relación al cine gallego. Sí, al final esto tiene mucho de convivencia con compañeros y amigos, ¿no? Y de influencias múltiples y de conversaciones, ¿no? que hacen que sea imposible que nos alejemos de nuestro tiempo, y creo que hay varias personas que compartimos preocupaciones o inquietudes éticas y estéticas similares. Pero desde la heterogeneidad, que es lo bueno, ¿no? Como sí, que realmente que no hay una forma que se repita en realidad, que a mí eso es lo que me parece mejor, ¿no? Que siempre están ahí como expandiendo un poco esos límites, pero de formas muy diferentes, ¿no? Tal vez y cada eso es lo uno... mejor del cine gallego, ¿no? Que no hay una unidad formal, ¿no? No hay un estilema propio, sino hay varios que tienen relación entre ellos, pero no hay una única línea editorial, ¿no? Aunque hay pulsiones interiores comunes, creo que es un espectro muy amplio, ¿no? Y que de hecho lo que hay que fomentar es esa heterogeneidad, ¿no? hay una escena, para volver un poco y ya ir despidiéndonos, de la película me parece única, que es el momento donde aparece huellas de la historia concreta, ¿no? Y que ustedes además ahí justamente le imprimen a ese hallazgo una dimensión cercana más al cine experimental, si se quiere. ¿Cómo fue el hallazgo? ¿Por qué la forma de emplear ese objeto del pasado, esa inscripción del pasado en la piedra, a través de una concepción, llamémosle, más experimental? ¿No? Es un momento casi entre Stan Brakhage y vas a saber qué más. Sí, bueno, para nosotros era una de las líneas importantes de trabajar en la película, que pensamos muchísimo, ¿no? Cómo abordarla, y nos generó muchísimas dudas, era precisamente esa ausencia, esa gran ausencia que hay en toda la película, que eran los aborígenes de las Islas Canarias, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar esa gran ausencia desde el presente, ¿no? No tenía sentido recrearla, no tenía sentido hacer una representación historicista. Entonces, sí, como que no nos sentíamos legitimados para ello, o sea, iba a ser algo totalmente exotista. Entonces, estos petroglifos de barcos que los aborígenes veían navegando, circundando su territorio y en la mayoría de los casos acercándose como una amenaza, están en un barranco muy pequeñito, al lado de un gran barrio que está a las afueras de Santa Cruz de Tenerife, que además paradójicamente es como el gran barrio marginal de Tenerife. Son inscripciones diminutas que no tienen ningún tipo de señalización y que encontramos por un milagro, un encuentro milagroso con unos chavales que estaban en ese barranco mientras nosotros los estábamos buscando y ellos lo conocían. Y nos parecía que esas inscripciones, que son tan minúsculas, eran la única forma de evocar a esas presencias que anduvieron y que poblaron este territorio antes de que toda la historia que estamos evocando acabara con ellos, ¿no? Y por otra parte, también plásticamente, hay uno de los tres planos que figuran en esa secuencia, también había ahí una especie de... es muy ambiguo porque parece piedra pero también parece hueso. Entonces, al aparecer después la momia, ¿no?, que íbamos a ver, pues nos parecía también como que cerraba muy bien toda esa secuencia, combinarla de esa manera. Y esa cosa como manual sí, también era lo que nos llevó a la propia textura de la película en esa parte, ¿no? Esa idea de revelar manualmente el fotoquímico para evocar esos gestos que encontramos en la piedra, ¿no? Y esos rastros de alguna manera que están en la película también son azarosos, ¿no?, porque los hacemos nosotros con el revelado artesanal, pero no son controlables del todo, ¿no? Entonces eso también nos parecía que podía darle algo, esa inscripción también de nuestros propios rastros también en la película, mezclados, ¿no?